iberoamericanos, de Europa, españoles, y de Latinoamérica, hispanoamericanos, la poesía y Federico García Lorca. Me tomo un café soluble Díaz y la figura de García Lorca y de todo lo que estuvo alrededor de él y de su poesía. García Lorca fue un niño bien, hijo de terrateniente, hijo de gente bien, de modo que por allí habría que más bien vincularlo a la derecha. Sin embargo, su amistad con Buñuel, con Dalí, y la circunstancia de que partiera de la residencia de estudiantes de Madrid la base de su cultura, lo ubica hacia la izquierda. Es un personaje indubitable, no se puede ubicar en ninguna corriente del pensamiento político. Hay quienes lo ubican a la derecha y quienes a la izquierda. Después de estudiar música, y estudió música con gente como Manuel de Falla, por ejemplo, él va a ir, luego de sus estudios en Granada, de orden de educación secundaria, va a ir a la residencia de estudiantes en Madrid. En 1926-27, en la residencia de Madrid estaban sus compañeros, podríamos decir unos tontos: Albert Einstein, Marie Curie, John Maynard Keynes, el padre del keynesismo, que a su vez inspira a Milton Friedman y a gente como Milei en la Argentina, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rafael Alberti. Es decir, estaba sintetizado en esa residencia de estudiantes lo más selecto de la ciencia y del pensamiento y de la poesía de España y del mundo, en el caso de la ciencia, como Einstein y Marie Curie, de modo que es ya de por sí la residencia de estudiantes una escuela de pensamiento. En una de esas salidas se va a Cadaqués con Dalí. Dalí era catalán de la Puebla de Cadaqués, que es una puebla marina. Pasa una buena temporada allí en Cadaqués y eso concluye, así como su amistad con Buñuel, en una película que hace Buñuel, el gran cineasta, que se llama El perro andaluz. ¿Quién era el perro andaluz? No hay que olvidar que Dalí y Buñuel eran uno catalán y otro aragonés. Prácticamente todos hablaban el catalán, en un caso el catalán de Barcelona y en otro caso el catalán de Aragón. Ambas regiones limítrofes con Francia, y hay catalanes y aragoneses que se consideran la última cava del desierto, porque todos toman cava y consideran que la cava es mejor que el champaña.
Federico García Lorca. Encuentra en el amor homosexual la fuente de su vida. Su gran amante es Emilio Aladrén, pero Emilio Aladrén, que va a ser el hombre de su vida, se cansa de García Lorca y lo deja. García Lorca tiene tutores intelectuales, con los cuales no hay relaciones sino estrictamente intelectual, como Sainz de Robles, y empieza la publicación de muchas de sus obras, como El romancero gitano. Recuerdo que en mi juventud, del romancero gitano, yo traté de aprenderme La casada infiel, y siempre recitaba que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Aquella noche bailé el mejor de los corridos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Pero esa poesía y las poesías del romancero gitano hicieron creer a los intelectuales que García Lorca era simplemente un gitano, máxime por haber nacido en Fuente Vaqueros, cerca de Granada, en plena Andalucía. Y en esa época se despreciaba a los gitanos, considerándolos pícaros, sin intelectualidad ninguna, y todavía no había llegado ni Lola Flores, ni las grandes figuras de la gitanería farandulesca, y entonces se veía a los gitanos simplemente como pícaros ladrones. Esto afectó a García Lorca, y lo afectó hasta tal forma que en un momento determinado trata de poner el mar por el medio. Gracias al patrocinio de Sainz, se embarca, ya siendo un hombre famoso en España, hacia Norteamérica, en el gemelo del Titanic, el Olympic. Llega a Nueva York y empieza a deslumbrar a los círculos hispánicos intelectuales de Norteamérica. Sin embargo, no es un hombre vinculado a Walt Whitman, por ejemplo, sino que mantiene su relación, pero ya empieza en Nueva York a frecuentar sitios de Harlem donde hay música de jazz, y empieza a disfrutar de la relación con los negros, los cuales son desconocidos en España, salvo como empleados, sirvientes o esclavos. Al final sigue en su sed viajera, después de haber escrito esa extraordinaria obra que se llama Poeta en Nueva York, que no tuvo la suerte de otras obras, porque apenas 4 años después de su muerte es que aparece el texto y se publica su obra. Se va entonces a Cuba, y Cuba le produce una euforia y una alegría que encarta a sus padres
le dice que La Habana tiene un sabor a Cádiz y a Granada, pero superior. Allá en Cádiz, allá en La Habana, lo reciben hombres como Juan Marinello, más tarde rector emérito comunista de la Universidad de La Habana, y entre sus acompañantes está lo más distinguido de la intelectualidad cubana. Hace la vida disoluta el gran intelectual que dicta conferencias, pero que puede hacer lo que le da la gana. En un momento determinado va a un burdel y es arrestado por la policía por unos excesos alcohólicos, y gracias a la influencia de algunos amigos logra salir de la comisaría policial. Empieza a recorrer las distintas provincias de Cuba. En todas partes dicta importantísimas conferencias y tiene una amante negra. Conoce la relación carnal con una negra y desde luego tiene los amantes también naturales que le recuerdan un poco a su primer y único amor que les he mencionado. Es el sitio del extranjero donde García Lorca permaneció más tiempo, unos 100 días en su grupo de amigos cubanos, los más selectos de la actualidad cubana, Nicolás Guillén, Marinello, etc., y regresa a España. Pero en ese momento se da cuenta de que él no era un buen administrador de sus poesías, de su obra poética y de su obra teatral. Y Margarita Xirgu lo invita a Buenos Aires, la gran Buenos Aires entonces, cuando en Francia y en Europa se decía tan rico como un argentino, porque los argentinos llegaban a Europa, se iban en barco y llevaban su gaucho con su leche para tomar la leche de la estancia, en la época de Gardel. Y allí estrena La casa de Bernardo Alba, por invitación de Margarita Xirgu. Sus obras, como Yerma, por ejemplo, sobre la mujer estéril. Y allí conoce a Neruda, pero curioso, no se afilia ni hay prueba de que se haya afiliado a partido alguno, y menos al partido del comunista chileno, gran poeta Pablo Neruda. Entonces surge una duda: ¿cuál era la ideología de García Lorca? Sus amigos, la familia Rosales, lo encuentran en San Sebastián, nada menos que con el fundador de la Falange, niño bien, José Antonio Primo de Rivera, en una relación que Vox Populi se estima homosexual, con el fundador de la Falange y el fundador de la verdadera derecha española, antes de Gil Robles y de Francisco Franco, y de Mola, que es el que inicia el golpe del movimiento que luego monopoliza Francisco Franco.
Es decir, había relaciones homosexuales, vox populi, entre García Lorca y Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española. Esto me hace pensar que en el mundo de los poetas puede haber de todo. Conocí a Rafael Alberti, uno de los miembros comunistas de la Casa de los Estudiantes del año 27, y lo conocí en Buenos Aires, ya exilado Alberti de Franco. Asistió a mi casa en Buenos Aires en los años 50 con su esposa María Teresa León. Yo era entonces un estudiante de bachillerato y como mi padre era un diplomático que tenía derecho a importar algo sin pago de tarifa de buen vino español y buen whisky escocés, muchos intelectuales asistían a sus fiestas en procura, primero que todo, de la relación entre los poetas y los intelectuales, como Alberti, como María Teresa León, como Miguel Ángel Asturias, como Bernardes. Para mí Miguel Ángel Asturias era una especie de dios maya gigantesco, premio Nobel de Literatura guatemalteco. Y recuerdo que Rafael Alberti era una figura robusta, un gaditano, un hombre de Cádiz, que va a participar en el Trimilenario de Cádiz con poemas extraordinarios, y que luego, ya cuando viene la Constitución española y la reentrada de los exilados con el rey Juan Carlos, entonces sale de senador del Partido Comunista Español a las Cortes de Madrid. En esas fiestas, María Teresa León, por ejemplo, nos contaba cómo le daba el paseillo a las monjas en la Moncloa. El paseillo era que sacaban las monjas de noche, las llevaban a fusilar cerca de la Moncloa, donde hoy está el Palacio de Gobierno de el gitano que actualmente está de situación de presidente de España en funciones, pendiente de que el Parlamento lo ratifique a él o a Feijóo. El caso es que con García Lorca ocurre que no se sabe y nunca se supo si era de derecha o de izquierda, pero que hay un momento determinado en que tenían previsto salir de España, pero ocurre lo que se llamó el pronunciamiento y el comienzo de la Guerra Civil Española. El ambiente en Granada, entonces, era, como en toda España, de absoluta división y muchas veces no se sabía quién es quién. Pero al parecer había un odio mellizal en la familia de García Lorca, y ese odio mellizal se incrementó
por la publicación que él hace de la casa de Bernarda Alba, en la cual directamente se refiere a una dama pretendida por uno de los jefes de las facciones que operaban en la derecha española, de apellido Rosales, también familia de García Lorca, porque en ese momento de las guerras lo peor es el odio mellizal. Padres que mandan a matar a hijos o viceversa, o desde luego primos que se matan entre sí y nadie sabe quién mata a quién. El caso es que resulta García Lorca en una fosa común donde se lanzaba a los enemigos y nadie sabe quién lo mató. Se presume que a esa fosa lo echó Rosales, otros dicen que fue la propia Falange española, lo cual es de dudarse por la amistad de García Lorca con Primo de Rivera. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe dónde están los restos de García Lorca. Pasó algo parecido a lo que José Mármol, el gran poeta, el gran intelectual argentino, y Echeverría anunciaron a propósito de Rosas: ni el polvo de sus huesos la América tendrá, del dictador Rosas, porque Rosas muere en Saguanto. Sin embargo, esa profecía no se cumplió, porque los peronistas trajeron a Rosas, y Rosas está inclusive en la moneda argentina. Hay que meditar entonces sobre el legado de bella poesía que nos deja García Lorca, como bella poesía nos dejó Miguel Hernández. Hay una diferencia social entre uno y otro. Miguel Hernández era un poeta que era simplemente un pastor de ovejas, andaluz, como también lo fue el llamado perro andaluz, Federico García Lorca, pero que García Lorca veía con un cierto desprecio de clase, porque él era de clase muy alta, y Miguel Hernández un simple pastor de ovejas. Pero qué grandes poetas los dos. Aquel Miguel Hernández comunista, aquel Miguel Hernández que también murió de manos de la derecha española y que hizo obras como la Oda al Pie, por ejemplo, que decía: por tu piel la blancura más bailable, donde cesa en 10 partes tu hermosura, una paloma sube a tu cintura, baja a la tierra un nardo interminable. Y concluye diciendo: pisa mi corazón, que ya es maduro. Agradecido a ustedes. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere
cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.